En Argos, trabajamos para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Y como equipo, sabemos que estar juntos en cada paso nos hace más fuertes, más productivos y más eficientes. Desde el origen, cuando soñamos con desafiar lo imposible, cuando materializamos cada idea en su ejecución, y al terminar cada obra, con la certeza de entregar espacios que perduran para el beneficio y disfrute de miles de personas. Sin importar su tamaño, su complejidad o sus condiciones, compartimos la satisfacción de entregar lo extraordinario en cada proyecto que construimos. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición, con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Trabajando como equipo desarrollamos la capacidad de llegar a más lugares. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y logramos mejores resultados, porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacerlo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Yo no compro en China porque los productos... Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestro curso Soluciones Constructivas para Infraestructura Vial, en esta oportunidad en su segunda edición. Este curso, para que todos estemos enterados, son 10 horas académicas que vamos a tener, dividida en 5 módulos. Cada módulo de 2 horas diarias, que estos espacios los vamos a tener miércoles y viernes de esta y la siguiente semana. Básicamente los temas que vamos a abordar en estos módulos son: el día de hoy vamos a abordar el tema de pavimentos, el siguiente módulo, el módulo número 2, también vamos a abordar el tema de pavimentos. En el siguiente módulo número 3, estructuras aéreas, puentes y viaductos. El módulo número 4, Colombia líder en tunelería vial en Latinoamérica. Y para finalizar, el módulo 5, estabilización de taludes. Así que pues les damos la bienvenida nuevamente. Un agradecimiento especial a la alianza que tenemos entre la CCI y Argos como nuestro aliado académico, y también en especial a nuestro patrocinador SICA, que nos apoyó para la realización de este curso. Así que me permito darle paso al ingeniero Manuel Álvarez. Él es gerente general de ProRoute, así que bien. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por este pues importante pues espacio para compartir y poder pues hablar de lo que hacemos todos pues en infraestructura vial. Hoy vamos a hacer una presentación sobre pavimentos semirrígidos, donde pues queremos que sea pues una presentación muy práctica y muy pragmática, pues en el sentido desde una óptica muy práctica, muy de vivencias propias, de experiencia propia, y esperemos que sea pues pragmática y provechosa para todo el mundo. Bueno, empezamos. Entonces, básicamente los temas que queremos tratar son los objetivos de una estabilización de suelos o de un suelo cemento, etcétera, un pavimento semirrígido, los tipos de estabilización, algo pues muy básico para luego ir a lo específico. Vamos a también un capítulo sobre la importancia de tener una óptica holística sobre un pavimento, no solamente llegar y aplicar unas fórmulas o unos ábacos, etcétera, sino que hay que tener una óptica pues que contemple todas las variables que pueden afectar nuestro proyecto.
Vamos a hablar también de los comportamientos de los pavimentos, cómo se comporta un flexible, un rígido y un semirrígido. Luego optimización de pavimentos, un capítulo chiquito que queremos mostrar algo de literatura, y unos parámetros básicos de diseño. Pues el diseño pues es un capítulo muy amplio, pero queremos mostrar por lo menos cómo lo hacemos nosotros. Diseño de una fórmula de trabajo para estabilizaciones, llámese con cemento, con cal, con lo que polímeros, con lo que sea, y la construcción la construcción de un pavimento semirrígido, digamos, yendo desde el estado del arte y las variaciones. Y vamos a terminar acá, disculpas, se me faltó el capítulo, es cómo construir un pavimento semirrígido de forma totalmente manual. Entonces, básicamente, un pavimento semirrígido es un pavimento que tenga una o más capas rigidizadas artificialmente con aditivos. Puede ser un suelo cemento o un suelo cal, puede ser con emulsión asfáltica, puede ser con aditivos químicos, en fin. Y el objetivo pues, de un pavimento semirrígido, pues, ¿de dónde viene esto? Digamos, el principal factor que tiene un pavimento semirrígido para decir, venga, no vayamos a hacer base, subbase y rodadura, sino que vamos a ver si podemos usar el suelo natural. Es una cuestión pues principalmente de ahorro y de sostenibilidad, principalmente porque yo, al construir un pavimento semirrígido en comparación con un pavimento de base, subbase convencional, yo tengo unos ahorros sustanciales en tiempos y en materiales que directamente se traducen en ahorros en costos y en presupuesto del proyecto. Y el segundo componente es el de sostenibilidad, el hecho de que yo pueda utilizar un material natural en la vía, o parcialmente utilizarlo, ¿cierto? Si el material es muy malo, pues sencillamente lo mezclo con otro, o si el material es, digamos, de medianamente bueno o no del todo, pues un lodo, se puede modificar químicamente para poder hacer una estructura competente. Además, como tengo un mayor rendimiento, más velocidad de aplicación, lo que puedo hacer es tener menos emisiones de carbono porque tengo menos horas máquina. Y por último, pues una cuestión de durabilidad, que yo con un firme en cemento o un suelo cemento tengo una condición que es la durabilidad y es la inmersión, que a comparación de una capa granular convencional no tiene punto de comparación pues en cuanto a las condiciones de inmersión pues de una capa firme. Esta es una fotico que saqué de A2M, básicamente acá pues arriba a la izquierda, que muestra pues la estructura típica de un pavimento semirrígido. Es una combinación entre un pavimento flexible y un material tratado pues con X aditivo. En este caso, en el libro, pues muestran que es con cemento. Lo básico, los tipos de estabilización. La estabilización puede ser mecánica o química. La mecánica pues es muy básica, es compactar el suelo o mezclar el suelo con otro suelo de mejor condición, o el uso de geosintéticos. Y la química sí es interminable. La química sí es interminable en el sentido pues que yo puedo estabilizar un suelo con cemento, cal, polímeros iónicos, emulsiones, pusolanas, cloruros, acrílicos, con lo que sea. Inclusive pues yo he tenido casos en que hemos estabilizado suelos con petróleo crudo en un caso en los llanos orientales, ¿cierto? Es lo que vamos a hablar ahorita de la holística de los pavimentos, de tener un análisis pues como exterior a una óptica pues holística que contemple todas las vertientes y variables inherentes al proyecto. Y enfatizar en que no tiene que ser o un suelo cemento o un suelo cal, no, cada aditivo tiene sus ventajas y sus desventajas, y cada aditivo le puede llevar el suelo a uno hasta un punto, y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el capítulo de diseño de fórmulas de trabajo, que no hay que trabajar ni con un solo ni con dos, se puede trabajar con 2, con 3, con 5, con los estabilizantes que ustedes quieran, en función de una meta económica y unas metas técnicas, donde yo básicamente tengo que cumplir con unas metas técnicas de desempeño
dentro de los parámetros del proyecto cliente, ¿cierto? O sea, uno siempre tiene unos parámetros de presupuesto, de tiempo, etcétera, y eso ya lo vamos a ver acá en lo que les hablaba de la holística, que yo tengo que tener en cuenta, no solamente, no es llegar y meter unas variables de resistencia a la compresión, capacidad portante y sacar un espesor. No se trata de eso, se trata de poder analizar el pavimento de una forma integral, donde yo contemple primero que todo, pues, qué presupuesto tengo, cuál es el alcance, el presupuesto me determina el alcance de la vía, del presupuesto que yo voy a hacer, el tiempo que yo tengo para hacer el proyecto, las normas aplicables, ¿cierto? En este caso, la norma colombiana, pues, para suelos, cementos y demás, es algo pues, no es limitada, pero sí tiene unas restricciones, pues, importantes. Por ejemplo, la norma 350, por eso a nosotros nos gusta mucho usar una norma que se llama la norma 235 del INVIAS, que básicamente le permite a uno diseñar bajo la propia discreción y garantizar un pavimento que cumpla con las condiciones independientemente, pues, de lo que se esté estabilizando. Hay que tener en cuenta el diseño, el tráfico, el uso, no solamente el conteo de tráfico, sino que también tener en cuenta si es una vía terciaria que lleva 100 años en uso y 50 años en uso y nunca había sido pavimentada y de un momento a otro la pavimentan. Hay que tener muy claro que uno no puede usar el conteo de tráfico para nada porque va a estar subdiseñada la vía, ¿cierto? Porque cuando se pavimentan las vías terciarias o inclusive secundarias, todo el mundo empieza a transitar por estas y por tanto los conteos que uno utiliza no aplican para la proyección, pues, de crecimiento de tráfico a través de los años. También hay que tener en cuenta un tema de integración vertical. ¿Cómo así que integración vertical? Acá nos ha pasado mucho, hemos visto en varios proyectos que por un lado se contrata al diseñador de pavimento o al hidráulico y entregaron su carpeta con sus diseños y su informe hidráulico o su informe de pavimentos, y hasta ahí llegaron ellos. Es fundamental, en nuestro parecer, que haya una integración vertical en el sentido en que el diseñador, sea cual sea lo que haya diseñado una obra hidráulica, una obra de pavimento, etcétera, acompañe el proyecto hasta el final, por lo menos hasta su ejecución, que diga, venga, vamos a hacer el presupuesto, vamos a hacer el cronograma, usted, ¿qué estaba pensando el diseñador cuando diseñó este pavimento? ¿Qué variables contempló? ¿Cierto? También hay que tener en cuenta en la óptica el manejo de aguas. Si no hay un manejo de aguas, no hay pavimento. O sea, las aguas son lo primero, independientemente si uno va a hacer un pavimento en concreto, en asfalto, rígido, semirrígido, flexible, lo que sea que uno vaya a hacer, si no tiene las aguas controladas y un buen diseño hidráulico, pues la vía está condenada a acabarse, pues, a temprana edad. El tiempo, hay que tener en cuenta también uno dónde está diseñando, dónde está construyendo, si estoy haciendo una vía en Sabana Larga o en la costa, o si estoy haciendo una vía en los llanos orientales, donde me llueve la mitad del año. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, la tecnología disponible. Si yo tengo disponibles, por ejemplo, equipos recicladores, equipos estabilizadores de suelo, o si, por ejemplo, como nosotros hemos hecho algunas vías en las islas del Caribe, que no hay, digamos, el recurso tecnológico de equipos especializados son muy limitados, entonces toca reinventarse y adaptarse a las condiciones existentes de tecnología, mano de obra, etcétera, para poder hacer la carretera y poder contar con una disponibilidad, pues, de herramientas que le permitan a uno hacer las vías con calidad. Hay que tener en cuenta también las comunidades. ¿Por qué? Porque la norma de suelo cemento establece que yo necesito hacer unos cierres viales de curado 7 días. Ahorita también vamos a revisar eso, que una alternativa de diseño que desarrollamos nosotros para poder evitar tener que cerrar la vía durante 7 días de curado, que eso, pues, es un tema, pues, supremamente complejo cuando uno le toca cerrar una carretera, una vía terciaria, secundaria, para hacer uso de los cementos. Es algo, pues, casi que inconcebible, porque es un tema social supremamente complejo y problemático, y pueden haber cierres y protestas y demás. Entonces,
Desarrollamos nosotros una alternativa en unos proyectos que hicimos en Antioquia para no tener que cerrar las vías cuando se hace uso de los cementos, sino que abrir el tráfico casi que de inmediato. Ahorita vamos a ver eso. Y obras de contención, naturalmente, análisis de riesgos, si tengo una zona de derrumbe, si tengo, etc. Ahora, el comportamiento de los pavimentos. Un pavimento flexible, yo creo pues que todos han visto estos, un pavimento flexible pues básicamente tiene una distribución de las cargas hacia abajo mucho más puntual que, por ejemplo, un pavimento rígido que tiene una transferencia de carga entre las losas. Entonces, por ende, digamos, paso una llanta y se me distribuye la carga de la llanta entre un área mucho más amplia que un pavimento flexible. Pero entonces, en un semirrígido, ¿qué es lo que pasa? Es como una combinación de los dos. Es un pavimento que trabaja flexión y a compresión, típicamente con una rodadura flexible y apoyada en hagan de cuenta como una losa pobre, por mal llamarla una losa pobre. Sí, es una estructura monolítica de una matriz de suelo que se endureció con un producto, básicamente. Eso es lo que es un semirrígido. Entonces, no trabaja ni como un flexible, ni como un pavimento en concreto, en hormigón, pero es en un punto intermedio y la transferencia de carga es en un punto intermedio, ¿cierto? No es ni muy puntiaguda, como ven acá, imagínense las curvas de Poisson acá, por ejemplo, y acá el semirrígido es como una distribución intermedia de las cargas del pavimento, ¿sí? Como les dije, a flexión y compresión, pues, y a flexotracción naturalmente. La optimización de pavimentos. Lo que les habla ahorita de por qué se hace una vía, o sea, por qué es tan atractivo esto y por qué ha cogido como tanto impulso, es básicamente por esto. Yo tengo un pavimento con una rodadura, flexible, rígido, etcétera, con una base, una subbase, una base, una subbase, o una subbase solamente sin base, y sencillamente lo que buscamos nosotros es coger esta estructura y lograr una equivalencia estructural, pero con una sola capa semirrígida, ¿sí? Una sola capa semirrígida que me permita tener el mismo módulo, las mismas condiciones de desempeño que la estructura originalmente planteada, pero solamente con un material, una estructura, primero que todo más delgada y con el máximo aprovechamiento de los materiales naturales, ¿sí? Donde también existe un caso que puede ser una rodadura flexible o rígida, y en vez de ser una sola capa, que eso depende netamente de la capacidad portante de la subrasante, en vez de ser una sola capa, yo a veces tengo que hacer un mejoramiento, donde el mejoramiento pues tiene una óptica muy amplia, en el sentido de que siempre que se habla de mejoramiento subrasante, dicen, no, venga, tiene que hacer una subrasante estabilizada con cal y encima de la estructura. Hay que pensar primero, venga, ¿qué tan viable es yo hacer una estabilización por capas? Que es costosísimo y es algo, digamos, en la práctica, en la obra, hacer un doble cajeo para hacer un mejoramiento de la subrasante es algo complejo y tedioso, demorado. También uno está expuesto a que el clima, que llueva, que se te inunde la caja, etcétera. Entonces, muchas veces lo que nosotros hemos optado para este colchón que tiene que quedar acá abajo, este residual que tiene que quedar acá abajo en el pavimento, lo que hacemos es que lo hacemos con un afirmado pobre. Un afirmado, o sea, siempre trata de hacer la obra con las mejores condiciones dentro del presupuesto y dentro del tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ahora un diseño que estamos, un contrato pues de diseño y construcción en la costa, una vía importante, lo que hicimos fue un lleno con un afirmado, material de lleno entre una base y un terraplén, básicamente la clasificación del suelo, y lo que hicimos fue que el diseño nos dio que necesitaba 10 centímetros de residual para que la subrasante pues tuviera pues pues para que el pavimento estuviera dentro de la deformación admisible de la subrasante. Entonces, lo que hicimos fue, sin tener que hacer un mejoramiento de subrasante, lo que hicimos fue que aumentamos el espesor del lleno con un material pues de préstamo cercano, y dejamos una estabilización superior con suelo cemento optimizada con polímeros, y abajo dejamos un residual para
para que el pavimento nos diera pues el cierre del cálculo. Y también hay que pensar, acá pues esto es como una nota que quiero dejar, que los pavimentos también, no todos los pavimentos tienen que ir en, o sea, hay alternativas a las rodaduras, como un tratamiento superficial doble, micropavimentos, es lógicamente en función del tráfico, por lo menos para vías de bajos volúmenes. Bueno, acá lo que les decía ahorita, quería exponer un poquito la literatura que por lo menos en lo personal nos ha parecido muy práctica en cuanto a las digamos ahí, por ejemplo, la USAC, que es lo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos, que tiene unos ábacos supremamente prácticos, súper fáciles de entender. Los manuales de la PCA, que también son supremamente ilustrativos, los manuales de la IECA, no solamente los manuales de diseñar un solo cemento, sino que también los manuales de cómo ejecutarlo, buenas prácticas y demás. Porque aunque muchas veces uno no tiene las opciones para, ni las tecnologías, ni las herramientas, ni los equipos para hacerlo las obras con el estado del arte, sí es muy importante, sumamente importante conocerlo. Hay otro, ahorita vamos a hablar del libro de Joan Wang, que es también muy interesante, muy práctico, muy ilustrativo, fácil de tener, y son como referencias que uno tiene que tener a la mano siempre durante el diseño, construcción, etcétera. Tiene que tener, o sea, en nuestro parecer, son una recomendación pues, personal que hacemos de literatura que se debe tener a la mano para hacer estabilizaciones con suelo, cemento, cal o otros aditivos. Austroads, que son los australianos, antes se llamaban NASRA, tienen un manual que se llama Guide to Pavement Technology, y estas son unas partes esenciales, la parte 2, la parte 4D, la 4L y el anexo que habla de cómo diseñar, cómo hacer un diseño de mezcla. También es importante conocer de dónde salen los coeficientes de las capas de la AASHTO, el volumen 1 y volumen 2, y hay una versión de la cooperativa de autopistas de Missouri muy interesante, que es un ejemplo práctico para determinar pues, los coeficientes estructurales de las capas. Y por último, este sí es algo pues extraño, el del CIDB, que es básicamente lo que vamos a hablar al final de la presentación, que es de cómo hacer obras de suelo cemento, de suelo emulsión, suelo cal, suelo estabilizado, con técnicas de construcción de mano de obra intensiva. Ahorita hablamos pues del contexto bajo el cual quisimos incluir este pedazo un poco extraño en la presentación pues de hoy. En cuanto al diseño, bueno, lo primero que queremos resaltar es que en el diseño pues hay una serie de temas que son muy supuestos. O sea, por ejemplo, uno con una resistencia a la compresión determina un módulo elástico, con un CBR determina un módulo resiliente de la suprasante con una fórmula o unas fórmulas, dependiendo pues de uno cuál use, de las 3 o 4 que hay. La resistencia a la compresión, básicamente en un abaco, en una fórmula, me determina un coeficiente estructural de la AASHTO, y el último caso, pues un Marshall me da un módulo dinámico, ¿cierto? Entonces acá, pues básicamente quería resaltar que estamos trabajando con muchos supuestos, para poder hablar de cómo hacemos nosotros, por lo menos en las empresas nuestras, cuando se trata de hacer un diseño de un pavimento, partimos siempre del diseño mecanicista. ¿Por qué no partimos de la AASHTO, por ejemplo? Primero, porque nos parece que el mecanicista es como el método más fiel para mostrar los materiales en su condición. Lógicamente también tiene unos modelos matemáticos, como todos los modelos pues, de diseño de pavimentos, pero el mecanicista nos parece primero el más fiel. Y segundo, la AASHTO, por ejemplo, para partir de una AASHTO, terminan pavimentos costosos. Nos ha pasado en más de una ocasión que llegamos a un proyecto y encontramos el diseño del pavimento y es lo que les decía ahorita, no es llegar y aplicar una fórmula, sino venga, pensemos que si estamos en Puerto Gaitán
no vamos a hacer una estructura de subbase de 50 centímetros porque va a valer una pequeña fortuna. Hay que usar los materiales naturales, hay que ver cómo estabilizar, por ejemplo, el arrecife de Puerto Gaitán y de los Llanos, ¿cierto? Hay que ver cómo usar ese material, que es pésimo, pero sí se puede estabilizar y ya lo hemos estabilizado nosotros efectivamente. Y entonces, digamos, nosotros partimos siempre de un mecanicista y hacemos un chequeo por ASTO y hacemos un chequeo racional. Básicamente el racional pues nos determina que los espesores en los ábacos que tiene estén correctos y la fricción y la flexotracción también esté dentro pues de los coeficientes y lo que permite. Y usamos el chequeo típicamente con los franceses, pero pues porque es muy práctica y tiene mucha coeficiente, pero es más la fórmula, es un poquito más larga, pero es más porque tiene unos coeficientes, pero todo es totalmente, pues, es muy práctica, muy sencilla y además que es mucho más permisible, pues, que los otros métodos de chequeo racional. Y acá está, pues, la fórmula de la ASTO, pues, me imagino que todos la conocen y esto es lo que hablábamos del libro de Yang Wang, que es súper interesante de diseño y análisis de pavimentos. Y, pues, y los manuales de la ASTO, pues, prácticos también para el diseño mecanístico empírico. Bueno, ahora sí, les quiero mostrar un caso, pues acá está tachado el cliente, que este es un proyecto real que terminamos este año, que muchas veces una gran pregunta es, venga, ¿yo cómo hago para saber cuánto cemento tengo que echarle al suelo? ¿Cierto? Y lógicamente en todos los manuales existen unos ábacos y dicen, venga, si tiene un suelo con esta granulometría, esta plasticidad, échele más o menos 3% de cemento, 4, 5, lo que sea, pero eso es, como les dije, son supuestos. Y uno nunca, o sea, nosotros por lo menos no es recomendable trabajar sobre supuestos, porque vos no sabes si es un suelo dispersivo, si tiene sales, etcétera. Entonces, lo más práctico siempre, para cualquier proyecto, sean 100 metros o 100 kilómetros de vía, escoger un bulto, un par de bultos de suelo cada 250 metros o cada que cambie el suelo. O sea, no tiene que ser cada 250 metros, es lo que dice la norma, pero si el suelo, digamos, en 200 metros se me encontré con 3 suelos, que nos ha pasado, por ejemplo, en zonas de ladera que subimos y en 200 metros, en 500 metros nos encontramos suelo amarillo, rojo y gris. Lógicamente hay que hacer 3 fórmulas de trabajo y irse por la de mayor confiabilidad, porque yo tampoco puedo estar cambiando en obra de fórmula de trabajo cada 100 metros, sería pues un dolor de cabeza, pues, a pesar de que así es como lo hacen pues los franceses. Entonces básicamente yo llego al campo, cojo una muestra, lo caracterizo por capacidad portante, galvanometría, límites y el proctor. El proctor es muy importante tenerlo como referencia para saber cuánta agua necesita el suelo para llegar a su densidad máxima, y le pongo una estrellita, un asterisco, porque ese proctor me va a cambiar a mí dependiendo de lo que yo le eche, ¿cierto? Si le echo un cemento, le echo una cal viva, lógicamente el proctor me va a aumentar la cantidad de agua que necesita el suelo, porque los cementantes absorben hasta 4 veces su peso en agua. Entonces, naturalmente, el proctor es una referencia muy importante, pero también es importante controlarla en campo, ahorita lo vamos a ver. Luego, en función de la caracterización, pues esto sí es un poquito más inherente a la experiencia, se dice, venga, yo tengo una plasticidad tal, una granulometría tal, un PASA 200 de tal, y entonces lo mejor para este suelo, pues en base a la experiencia o a la literatura, ¿no? No, lo mejor para este suelo puede ser un cemento o una cal, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos también es, usamos mucho mezclas de estabilizantes, no solamente nos quedamos en uno, sino que usamos aditivos, nosotros fabricamos aditivos químicos, mezclamos los aditivos optimizadores de cemento, con cal, etcétera. ¿Para qué? Para optimizar los costos y poder tener obras más sostenibles, más rentables y de mejores condiciones de desempeño. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo cojo el suelo y, por ejemplo, acá ya, esta es la segunda modelación. Ya teníamos 2.2 litros como óptimo del estabilizante nuestro, que es el Prey 16, y lo que hicimos fue jugar con el cemento. Lo echamos en 1, 2 y 3%. Esto fue un trabajo que hicimos en la costa, donde ya pues más o menos conocíamos los suelos de la zona. Esto es de la formación Tolo Viejo, una arena arcillosa. Y básicamente, hay veces esta curva, hay gente que le gusta hacerla con polinomio, ¿cierto? Y en función de x al cuadrado más x, etcétera, pero nosotros nos gusta más el logaritmo natural porque tiende a parecerse más digamos, en todos los ensayos que hemos hecho de fórmula de trabajo, la tendencia cuando uno sube más el cemento tiende a parecerse más a un logaritmo natural.
y del logaritmo natural de x. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Preparamos las probetas, le echamos el 1% de cemento, ya con el primer químico que teníamos ya determinado el óptimo, y tomamos la resistencia. Igual, con 2% tomamos la resistencia, con 3% tomamos la resistencia. Y entonces, yo sé, por ejemplo, para este diseño nos pidió, por decir cualquier cosa, 2.1 megapascales o 2.5, no recuerdo bien. Sencillamente, reemplazo Y por la resistencia requerida en el diseño, 2.5, 2.1, 3, 3.5, lo que sea, y despejo X. Y eso me va a dar la cantidad de cemento que necesito por metro cúbico, en porcentaje o en kilos, dependiendo pues de ustedes cómo lo grafiquen. Nosotros lo graficamos en un porcentaje. Entonces, ¿cómo encuentro yo los óptimos? Yo, lógicamente, como les decía, cada estabilizante, llámese cal, llámese polímero, llámese como se llame, tiene sus máximos, ¿cierto? Yo no es que le va a echar más cemento o le va a echar más cal y se va a poner más duro el suelo, no siempre es así, él tiende acá a afinar, a aplanarse y por allá abajo a bajar. Entonces lo que hacemos es buscar el óptimo, no solamente de resistencia, sino económico. Hay que pensar siempre también lo que les decíamos, no estar pensando que uno muchas veces se encasqueta en pensar en llegar a un resultado sin tener en mente, ve, esto me está valiendo 200.000 pesos el metro cúbico, obviamente no lo voy a poder hacer porque es demasiado costoso. Entonces es también siempre tener en cuenta el tema económico. Entonces yo primero hago una curva con el primer producto, llámese como se llame, cal, cemento, emulsión, etcétera, polímeros, pro-road, lo que sea que ustedes estén trabajando, encontrar el óptimo técnico y económico de resistencia y coge este óptimo y ahí parto con un nuevo aditivo, ¿cierto? Y ahí ya puedo llegar a la resistencia cuando muchas veces un solo aditivo no me funciona para un suelo. Entonces, así es como se hace. Y ahora, bueno, acá hay una foto pues de una pique, ¿cierto? Pero es importante pues también todo lo que es la toma de muestras, uno nunca se puede ahorrar toma de muestras, laboratorios, nada, porque o sea, un laboratorio cuesta una porción insignificante en comparación de lo que puede llegar a costar un error en campo. Es decir, tener que volver a hacer 500 metros de día de suelo cemento o de suelo cal, eso vale una fortuna, pues por ahorrarse, no sé, 100.000 o 200 o 500.000 pesos en un laboratorio, ¿cierto? Y acá lo que les había hablado ahorita, que es la apertura al tráfico. Esto lógicamente es algo que está por fuera después de la normativa, pero que cuando uno, o sea, lo pasa mucho en vías terciarias, que son vías muy angostas de 4 metros y medio, y si yo la voy a hacer mitad y mitad, no me va a dar porque no me va a caber una chiva o un autobús o el bus de los niños del colegio del pueblo. Entonces, o sea, o cierro la vía y se forma un problema gigantesco social y comunitario y de bloqueos y lo que sea, o sencillamente teníamos que buscar una alternativa para poder abrir la vía al otro día de haber hecho pues la estabilización con suelo cemento. Y esto fue en la gobernación de Antioquia. Hicimos un estudio pues de 48 tramos que trabajamos nosotros y lo que hicimos fue que metimos las briquetas al otro día de haberlas armado, las metimos a una precarga para simular el efecto de la llanta a baja velocidad en la vía. Y luego medimos la pérdida de resistencia. Y lo que hicimos fue determinar una correlación de pérdida entre los 48 tramos con los 48 multipliquen por n tipos de suelo para poder compensar en la dosificación de cemento la pérdida al abrir al tráfico a máximo 10 kilómetros por hora. Así era súper importante que los carros circularan a una velocidad, pues que circularan despacio, ¿cierto? Lógicamente esto es algo pues muy atípico, muy extraño, porque la norma dice cierre los 7 días, pero vos por poder cumplir una norma, uno no se puede perjudicar a un pueblo entero, o que los niños no puedan ir al colegio, o que dejen de llegar al mercado, que dejen de llegar, porque muchos pueblos acá en este país solamente tienen una vía de acceso. Si yo la cierro 7 días, no puede entrar la leche, no pueden salir los productos, no puede, o sea, es un problema muy grande. Y lógicamente mucha gente dice, no, pero usted le está pavimentando la vía, que antes que hagan el sacrificio, pero
pero cuando vos tenés que cerrar, tenés que pavimentar, no sé, 10, 20 kilómetros, no es que vayas a cerrar una semana, sino que tenés que hacer unos cierres que sería un perjuicio sustancial para cualquier comunidad pues, que tiene una sola vía de acceso. Entonces, digamos, desarrollamos esta correlación de pérdida de resistencia para aumentar la dosificación de cemento y la implementamos en una porción importante de estos proyectos y el desempeño pues fue considerable. Fue bueno porque todas las vías nos dieron en los controles de briquetas y la resistencia a los núcleos que sacaron a 7, 14 y 28 días, todos dieron de acuerdo a la proyección que realizamos. Y no tuvimos que cerrar las vías, pues cerrando parcialmente para que cuando estaban las máquinas trabajando y todo, pero sin tener que dañar, sin tener que perjudicar a la gente. Bueno, y ahora sí, hablar de la construcción, de cómo se hace una estabilización, un pavimento semirrígido. Yo acá tengo dos ejes que son fundamentales que nunca se pueden olvidar porque, digamos, todo parte de un diseño y todo alrededor de un diseño que hicimos pensando en el presupuesto, en el clima, en la gente, en el pueblo, en la sociedad, etcétera, para no perjudicarlos, para que un diseño que nos resistiera de acuerdo al crecimiento de tráfico o de acuerdo a las vías vecinas porque el tráfico de un conteo muy bajito, etcétera. Todo parte de un diseño. Y durante todo el proceso de construcción yo tengo que tener controles. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo hago en laboratorio y otra cosa es la que yo me encuentro en campo. Entonces, la obra se trata de replicar bajo la mayor, bajo la forma más fidedigna posible lo que yo hice en laboratorio. Pero lógicamente existen muchas variables, porque yo en laboratorio saqué fue 2 bultos de suelo y acá estoy estabilizando, no sé, de 20 kilómetros donde puedo encontrarme 3, 4, 5 tipos de suelo distintos, o puedo encontrar una variabilidad en la gradometría, etcétera. Hay que estar pendiente de eso, o la humedad, o bueno, etcétera. N variables que no se pueden encontrar en la carretera. Entonces, lo primero, hay que preparar la vía, hay que dimensionar, pues, lógicamente, los lotes de trabajo, yo con cuánto voy a trabajar en tramos de 300, de 500, de 200 metros de vía, voy a trabajar a media calzada, voy a trabajar a calzada completa, tengo los insumos suficientes, agua, cemento o estabilizantes o productos o lo que sea que vaya a utilizar, tengo los equipos de laboratorio, el personal, cómo voy a atender el cemento, a mano, a pala, con equipos, tengo la topografía, los niveles, todo cuadrado para que cumplir también con un diseño geométrico. Y ya después de todos estos chequeos básicos, pues básicamente que pueda ejecutar la obra, que las máquinas estén funcionando. Una vez nos pasó que hicimos todo el proceso de estabilización y se nos varó el vibrocompactador como a la hora de estarlo usando. Entonces, claro, nos tocó rehacer como la mitad del tramo que estaba sin compactar. ¿Por qué? Por no revisar que el equipo tenía una manguera o tener repuestos, etcétera, ¿cierto? Hay que pensar en eso, que es más barato tener repuestos o tener temas por si las máquinas se varan, etcétera, que tener que rehacer 500 metros de vía porque el compactador se te varó y te quedó toda la vía sin compactar y el cemento te reaccionó y se te perdió todos los, no sé, 100 bultos de cemento o 200 bultos de cemento. Era más barato haber comprado un repuesto para las piezas más importantes, pues las piezas que más de alto pues recambian las máquinas. Bueno, en fin. Se procede pues después de los controles y chequeos previos, se escarifica el suelo, se retiran los sobretamaños, cuando se escarifica el suelo se toma la humedad y hay que tener en cuenta lo que les decía ahorita, que se va a echar cemento, hay un nuevo proctor porque estamos echando en base a la dosificación de lo que vamos a echar, sea cemento, cal, polímero, lo que sea, va a cambiar el proctor, entonces hay que sacar un nuevo proctor, pero ese proctor es solo una guía. ¿Por qué? Porque es que no está trabajando al aire libre, no está trabajando en un laboratorio. Al aire libre hay sol, puede haber humedad, puede haber, etcétera. Entonces, eso sí es muy de tener un buen, alguien, pues, buen director de obra y una recomendación con el agua. El agua siempre es como la sal en la cocina. Uno siempre puede echarle un poquito más de agua, pero cuando uno se pasa de agua nunca puede echarle menos. O sea, toca revolverla y secar un suelo es algo supremamente demorado y costoso. Entonces, siempre es mejor irse con el agua un poquito por debajo, un 1 o 2% por encima del proctor, para compensar por la pérdida si está haciendo un día soleado o si no está haciendo sol, sencillamente trabajar más cercano al proctor con el agua que le va a echar uno al suelo. Posteriormente se mezcla el suelo y se extiende. Si es un cementante, una puzolana, un cemento, una cal, luego se hidrata. Después de revolver el cemento se hidrata.
y se perfila la vía, se toma con control de topografía, se toman briquetas y las briquetas para posteriormente fallarlas a los 7, 14 y 28 días. Y después del seriado sigue el compactado, toma de densidades, es súper importante. Si hay dos equipos indispensables para tener en campo, es el Speedy para tomar la humedad y el cono de arena para tomar las densidades. Se toman densidades y ya sigue el proceso de curado del suelo. ¿El curado qué es? Los productos estabilizantes, llámese cemento, cal, polímeros, etcétera, todos tienen un proceso de fraguado. Entonces hay que tener un curado muy importante. Muchas veces me ha tocado personalmente que se piensa que es revolver el suelo, echar el cemento, compactarlo y chao, y no tuve nada más que ver, ¿no? El curado es importantísimo porque si no puede existir prefisuración, pueden existir N cantidad de patologías si yo no le estoy echando agua todos los días, inclusive varias veces al día, la capa del firme de suelo cemento, suelo cal o lo que sea que haya hecho. Y acá quiero mostrarles el estado del arte. ¿Cuál es de esto? Lógicamente, el extendido de productos con un equipo esparcidor de cemento o esparcidor de cal o un carro tanque digital que pueda, un carro tanque pues con un producto, una emulsión, un polímero, un acrílico que pueda conectar a una máquina de estas Ritgen y dosificarlo por metro cúbico, eso es divino, queda perfecto. Diseñar con módulo resiliente, diseñar con módulo elástico, etcétera, pero lógicamente una cosa es el estado del arte y todas las vías no se pueden hacer así sencillamente porque o por un tema de presupuesto o por un tema de disponibilidad tecnológica en el país, etcétera, ¿cierto? Porque muchas normas de estas están diseñadas en otros países que no son Colombia y hay que también, lo que hablé en una conferencia pasada, que hay que adaptarse a las condiciones existentes de cada proyecto, tecnología, gente, clima, etcétera, máquinas. Si estoy en una isla en el Caribe y no tengo recicladora, pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos para poder garantizar la calidad de este proyecto, ¿cierto? Normalmente, ¿cómo se hace? Se extiende el cemento a mano en bultos y se revuelve o bien sea con recicladora, motoniveladora, etcétera. Lógicamente, decir que revolver un suelo estabilizado, un semirrígido con motoniveladora es prácticamente una blasfemia, pero cuando o hacerlo revolviéndolo con una motoniveladora y tener unos controles de calidad, tener una manera de garantizar la homogeneidad, lógicamente revolver más, echarle menos agua para que el cemento no reaccione tan rápido, primero revolver el cemento seco y luego echarle agua al final, son como algunas de las cosas que uno puede hacer para poderlo revolver con una motoniveladora. Lógicamente está lejos del ideal y del estado del arte, pero muchas veces en este país, por lo menos lo que nos ha tocado, y en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica, no hemos tenido que revolver con motoniveladora. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay más. Entonces, ¿uno qué hace? Uno desarrolla una serie de control de calidad en campo para poder garantizar que la vía va a quedar bien hecha. Y acá quiero mostrar un videito corto de la aplicación del suelo cemento, de lo que les mostré ahorita, el diseño, todo lo que les acabo de mostrar de cuánto es la aplicación. Y luego seguimos con lo que es la aplicación manual de suelo cemento, ¿cierto? Esto puede llamarse suelo cemento, puede llamarse suelo local, puede llamarse emulsión, etcétera, ¿cierto? Lo que les decía primero, el diseño primero con 1 de cemento, vean, 1.69 megapascales, 2 de cemento, 4 megapascales, 3 de cemento, 4.55 megapascales, ¿cierto? Esto es fundamental hacerlo siempre para todas las horas, para saber hasta dónde vas a llegar. La fórmula que les mostré ahorita, un logaritmo natural, y bueno, esto es como una presentación pues que tenemos que ver. Y luego lo que les decía, se escarifica el suelo, se raya bien rayado a la profundidad con el suelo. Ya después yo no voy a tomar una humedad de arriba, lógicamente, porque arriba va a estar tostado el suelo, va a estar seco por el sol. Yo cuando escarifico, ahí sí, por ahí a 10 centímetros, por ahí en la mitad de lo que vaya a estabilizar. Si voy a estabilizar 30, lo saco a 15, lo meto en un Speedy y saco la humedad. Y ahí comparo con el Proctor. Vean, acá está bajitica. Este suelo el Proctor era como del 10%. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Esparzo el cemento. Que no tenemos máquina esparcidora de impalpables, no importa, lo echamos a mano. Se riega a punta de carretillas y palas y se garantiza que la capa quede toda bien parejita.
Acá, como pueden ver, estamos haciendo un pavimento que dio 3 megapascales de resistencia, en particular este pavimento, con el 1.7% de cemento. ¿Por qué? Porque nos pusimos a optimizar la mezcla. Entonces, un pavimento que antes consideraban inviable por el costo, usando más de un estabilizante al mismo tiempo, nos permitió que el contrato fuera viable económicamente para el cliente. Mezcla, lo que les decía, motoniveladora, mezclarlo en seco, mezclarlo hasta que no se canse, ¿cierto? Porque cuando el suelo está seco, yo no tengo problema, no tengo tanto afán con el cemento para que me reaccione. Lógicamente el suelo tiene una humedad natural, sí, claro, pero no es lo mismo que si le echara el agua para estallar el cemento inmediatamente. Y lógicamente lo ideal, una recicladora, una KTR 250, una Ritgen, o inclusive pues unas máquinas de estas que se pegan en los tractores también son válidas. Y luego acá lo que hicimos fue echar agua más el químico, de acuerdo también con el diseño de mezcla. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un lote, no sé, de 300 metros, 300 metros por la calzada, 5, por el espesor de 20, 25, tantos metros cúbicos. Yo tengo una dosificación de 2.2 litros, listo, multiplique los 2.2 litros por los metros cúbicos y este se le da la cantidad de químico a este carro tanque y vacíelo todo. Sí, lógicamente, y dale un carro tanque que te controle a vos la dosificación por metro cuadrado o por metro cúbico, como lo hacen muchas recicladoras, pero no era posible, ¿cierto? No existe la tecnología, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Así, y claro, otra vez, control de humedad para saber lo que les decía, el agua se le echa siempre un tris por debajo para tener, si mejor echarle un poquito más de agua que echarle menos, que es muy difícil secar un suelo. Mido la humedad, siempre midiendo la humedad, hay que tener speedy, 1 o 2 speeds en hora siempre para estar seguro, porque la humedad es fundamental, la humedad es la que le manda a uno la calidad de la capa. Se mezcla y acá vean, perfecto, 12%. Y teníamos que llegar a 10. Y estábamos en la costa, el solazo, cuando fuimos a tomar la densidad, estaba en 10 cuando fuimos a compactar, estaba perfecto. Estaba como en un poquito por encima de 10, 10 y medio, una cosa así, estaba en todo caso perfecto. Y luego se mezcla ya al final todo. El químico, el cemento, con el agua, con todo. Con motoniveladora, con recicladora, lógicamente necesita una recicladora muchísimo mejor. Y ya cuando estén con la mezcla final, que la humedad esté bien, que todo esté bien, que ya, mejor dicho, que ya estén a punto de decirle a la motoniveladora perfile para poder compactar el suelo, hay que sacar unas briqueticas. Unas briquetas que se hacen en campo con estas camisas, esto se consigue en cualquier parte, o sea, esto es lo que yo digo de control de calidad. Uno por hacer un control de calidad es supremamente económico, pero se ahorra uno un montón de dolor de cabezas y sabe uno que la obra le quedó perfecta y si algo no quedó bueno, mejor enterarse de una para poder ir a arreglarlo inmediatamente. Entonces se hacen las camisas, se llenan de suelo, se pisan, tiene un procedimiento de se pisan cada tantos centímetros, bueno, el laboratorista pues ellos saben pues de ese tema y quedan las camisas armadas con su suelo, se desencofran, se envuelven en papel de este transparente de sándwich de cocina y se mandan a fallar al laboratorio a los 7, 14 y 28 días, ¿cierto? Y luego pues ya se perfila la vía y se compacta, ya no tiene pues mayor ciencia. Y ya, y se pisa con un compactador, es muy importante saber el compactador, que el peso del compactador de alcance para pisar el espesor que uno estabilizó, ¿cierto? Si es un compactador de 5, de 7, de 10 toneladas, de 12, de 15, etcétera, dependiendo del espesor que uno está estabilizando 10, 15, 20, 30, etcétera. Y lo que les decía el curado, el agua siempre es fundamental. Fundamental estar, acá en esta olla teníamos que estar echando agua 3 veces al día, porque hacía muchísimo calor, hacía muchísimo sol, entonces echábamos agua. Muchas veces el agua pues en la superficie queda como una arenilla, eso no tiene ningún problema, eso después se barre cuando uno vaya a echar la liga o el pavimento o lo que sea, eso se barre, no tiene ningún problema, pero uno tiene que siempre estar echando agua todo el día, para garantizar que no se te vaya a deshidratar el suelo cemento. Ya, y ese es como el final de una capa y debe quedar pues prácticamente como una roca, pues básicamente. Ya ese es como el fin del video. ¿Dónde estaba? Acá estaba, listo. Y por último, para cerrar la presentación, quiero presentarles esto que me parece supremamente interesante. Lógicamente no para infraestructura, ¿cierto? Pero sí para el ámbito de, por ejemplo, vías terciarias, vías secundarias, donde, digamos, en el contexto
por llamarlo político que estamos, se puede predecir que va a haber una gran influencia de las juntas de acción comunal, de las comunidades, etcétera, en las obras. Y yo, lógicamente, yo no puedo pedir a una comunidad que se vaya y se compre una Caterpillar RR250. Entonces, ¿qué pasa? Existen manuales, particularmente este que es de la CIDB, que se formuló en África para el postconflicto y generar mano de obra intensiva en las obras. Existen manuales de construcción y control para hacer las obras de firmes de suelo cemento, suelo cal, suelo emulsión, con mano de obra intensiva, donde existen, por ejemplo, manuales para excavar las capas de los materiales de una subrasante estabilizada con X porcentaje, una capa de subbase, una capa de base, todo con el suelo natural, de acuerdo, claro, porque esto tiene diferentes dosificaciones y esto se compacta con un compactador, un jalabobos. Entonces yo no puedo compactar más de 10 centímetros con un compactador de estos. Entonces por eso es que yo hago una excavación de donde saco la materia prima, que es el suelo natural, lo mezclo en una concretadora, en un trompo, pues es algo supremamente contraintuitivo y contra todo lo que uno ha hecho en la vida, que es básicamente, mientras más automatizado mejor, pero digamos lo que les decía, se trata de adaptarse a las condiciones y si empiezan a salir contratos donde tiene que ser valor agregado o factor de desempate, por ejemplo, porque la persona que mayor empleo genere o la persona que más gente de la Junta de Acción Comunal contrate, pues lógicamente uno va a parquear la recicladora y va a ponerse a contratar 50 personas por frente para hacer una cosa de estas. Mezcla en trompo, se bota en la carretilla se bota en encima, por decir ya, de la penúltima capa, pues a la capa que estamos aplicando, se tapa con plástico y hay dos formas de hidratarlo. Primero, se puede hidratar en el trompo, pero otra forma de hidratar lo que recomiendan es hacer los morritos y echarles el agua a los morritos. ¿Para qué? Para que darle más tiempo al cemento de reaccionar, sino que no ponerlo a reaccionar desde que está en el trompo, sino que reaccionarlo desde que está en el piso, ya que no es sino extenderlo y compactarlo. Entonces se extiende, se perfila la vía con tablas. Estos son los marcos metálicos ya pues que se mandan a hacer. Existen los planos en este manual que es fabuloso, donde existen los marcos metálicos y a punta de tablas y un nivel y una camberboard que llaman, que es una tabla de seriado que tiene un nivel que ya fue prefabricado, etcétera, para poderle dar una pendiente X, tengo que dar una curva del 3%, el 4% a la curva. Entonces yo le pongo el 4% a esta tabla y arriba le pongo un nivel para que esté plano y ahí con eso perfilo la vía, que esto es algo súper audaz, súper extraño, contraintuitivo a todo lo que uno hace, pero también es una óptica en lo personal supremamente interesante para la construcción de vías y para la generación de mano de obra y contratación con mano de obra intensiva. Ya después de perfilar se compacta y a medida que voy compactando se va levantando el plástico. Yo tapo el plástico precisamente como esto es sustancialmente más lento que hacerlo con equipos. Yo tengo el plástico para conservar la humedad óptima del suelo y que el suelo no me lo evapore, ¿cierto? Esto es África, hace mucho sol y lógicamente hay que controlar para que no tenga que estar echando agua, sino que echarle agua una sola vez y le pongo plástico para que no tenga que estarlo hidratando cada tanto. Y los manuales de compactación en las diferentes direcciones que se debe compactar, etcétera, todos. O sea, los manuales existen y es algo que creo que va a coger muchísima fuerza en Colombia en los próximos años, que es la construcción de obras de vías. Lógicamente, pues no vamos a hacer una autopista principal, una 4G, una 5G con esto, pero sí vías terciarias y secundarias que también son una tajada importante de lo que se construye en Colombia. Nosotros en particular hicimos, esta es una foto de unas carretillas que hicimos, que nos inventamos para hacer doble riego manual. Un piloto que hicimos en el conflicto, cuando estaba recién firmado el postconflicto, hicimos un trabajo en los Montes de María y lo que hicimos fue con los mismos manuales de la CID, pero no el de Gravel Pavement Layers, sino el de Bituminous Layers, que tiene unos manuales para hacer doble riego, tratamiento superficial doble manual. Me hicimos las carretillas que tenían ellos y las colombianizamos y básicamente empezamos a hacer doble riegos manuales y nos ha servido divinamente porque cuando tenemos una obra en una zona pues digamos lejana
y no tiene una envergadura pues que amerite llevarse una máquina, pagar una cama baja para llevar un esparcio de gravilla o un equipo de riego sincronizado, sencillamente lo hacemos a mano. Y nada, que es una frase pues de Churchill que es mejorar es cambiar, ser perfecto es estar en cambio constante, pues, y esto es lo que les decía de que hay que adaptarse a las condiciones del cliente, del presupuesto, del tiempo, del tráfico, o sea, todo. No es solamente llegar y decir, venga, vamos a ver un abajo, echémosle 3% de cemento y me tapo no, venga, hay que tener un análisis consciente y holístico del pavimento, del problema, de la solución, de la necesidad del cliente. Uno siempre está trabajando para un cliente, llámese el gobierno, llámese un privado, llámese una empresa. Siempre hay que pensar en qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que yo tengo en mis herramientas, qué herramientas tengo, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etcétera, dentro de las limitaciones existentes. Y ya, ese es el fin de la presentación. Muchas gracias a todos por escuchar y nada, muchas gracias.